Bueno, ahora vamos a hablar de cuándo debemos considerar de que un niño tiene alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. ¿Mm? ¿Cuándo debemos preocuparnos acerca del lenguaje y de la comunicación? Normalmente un niño tiene que compartir la atención sobre un objeto a los 6 meses de vida. Es decir, si a los 6 meses de vida no está mirando donde mira a la otra persona cuando uno le muestra un objeto de interés y no comparte la atención sobre un objeto yendo desde el objeto al rostro de la persona, ahí debemos considerar de que puede haber alguna dificultad. El niño que no balbucea a los 9 meses también debemos pensar de que puede haber un problema del lenguaje. El niño que no emite alguna palabra con significado aparte de mamá y papá al año o que no señala un objeto al año, también debemos considerar de que tiene alguna dificultad en el lenguaje y debemos hacer consultas con especialistas. El niño que a los 2 años no arma frases de 2 palabras, como mínimo, y el niño que a los 3 años ya no está armando frases más largas y que puede ya hablar en presente, en futuro, en negación, en pasado o en interrogación, o que puede describir un evento determinado. El niño que no es comprendido por los padres a los 2 años o el niño que no es comprendido por los extraños a los 3 años de edad. En todos esos casos nosotros debemos pensar de que puede haber un problema del lenguaje. También el niño que habla por hablar sin un fin comunicativo o sin una necesidad de respuesta, el que habla en tercera persona o que habla de manera ecolálica, es decir, que repite lo que el otro acaba de decir o que repite lo que escuchó en la televisión o en algún video previamente. No es que cada chico que repita vamos a pensar que tiene un problema de lenguaje, pero si es su forma de comunicación principal, el hecho de repetir cosas y no usar su lenguaje propio desde su perspectiva, ahí también tenemos que pensar que hay un problema del lenguaje. Cuando los padres tienen dudas acerca de la comprensión a cualquier edad, o como cuando el profesional tiene dudas acerca de lo que entiende el niño a cualquier edad, cuando no responde cuando lo llaman, y sobre todo cuando el niño pierde habilidades adquiridas en el lenguaje. Es decir, algunos niños empiezan a desarrollarse bien y después de empezar a armar frases o decir las primeras palabras, empiezan a perder lo que habían adquirido previamente. Eso se llama regresión del lenguaje y eso significa de que puede haber un problema activo en el sistema nervioso central que le está haciendo perder lo que había adquirido previamente. Ojo con eso porque muchas veces puede ser la manifestación de enfermedades neurológicas que necesitan un diagnóstico más rápido y un tratamiento también más rápido. Es decir, por desgracia, muchas veces en esos casos lo que se hace es pensar de que el niño no habla porque nació un hermanito, porque se cambiaron de casa, porque se fue la abuela de la casa, o porque... Es decir, uno trata de buscar explicaciones externas y generalmente cuando un niño pierde el lenguaje no lo vamos a encontrar a la explicación en factores externos, sino en lo que puede estar pasando en el sistema nervioso central. Entonces, ante cualquiera de esos casos, uno tiene que plantearse ciertos diagnósticos diferenciales y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas en estos casos? Lo primero que hay que descartar es que haya algún problema auditivo. Y la evaluación o el screening que se hizo el niño al nacer es útil, obviamente que es muy útil, pero no es 100% segura. Entonces hay falsos positivos y hay falsos negativos. Por lo tanto, hay que volver a hacer estudios auditivos y si el niño no colabora hay que hacer potenciales evocados auditivos, test de autoemisiones acústicas, audiometría infantil, y eso lo tienen que hacer expertos en ese tema. Entonces, eso es lo primero que hay que descartar y eso se hace a través de estos estudios complementarios, ¿cierto? Ahora, después tenemos otros 3 diagnósticos diferenciales, que eso ya lo tiene que hacer un especialista en neurodesarrollo, esos diagnósticos. Que pueden ser déficit intelectual, que en ese caso sería como que el niño falla en todas las áreas, y así como falla en el lenguaje, el especialista va a ver también de que no está cumpliendo con el desarrollo normal en lo motor, en lo social, en las habilidades visoespaciales, etc. ¿Cierto? Es decir, todos los aspectos del neurodesarrollo están como más como tardíos o afectados, que puede ser levemente, moderadamente, eso se verá después. El otro diagnóstico que uno tiene que descartar es de trastornos del espectro autista, porque la mayoría de los niños, no todos, pero la mayoría de los niños con trastornos del espectro autista también tienen problemas en el desarrollo del lenguaje, y así es como
se suelen manifestar precozmente, es decir, suelen venir a la consulta por esa razón, porque el niño no habla bien, no vienen porque no se socializa bien, sobre todo ese es el principal motivo de consulta. Y el otro diagnóstico que quedaría, que es ya un diagnóstico que se llama de exclusión, es decir, cuando nosotros ya excluimos la hipoacusia o la sordera, el déficit intelectual y los trastornos del espectro autista, ahí quedan los que se llaman trastornos del desarrollo del lenguaje, que el nombre más correcto sería el de disfasia. Dis significa dificultad y fasia significa lenguaje, es decir, una afasia es un problema adquirido del lenguaje. Una disfasia es un problema del desarrollo del lenguaje. El prefijo dis significa eso, ¿no es cierto? Como también podemos decir apraxia es cuando es un problema adquirido de las praxias y dispraxia es cuando es un problema del desarrollo de las praxias. O dislexia es un problema del desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura y alexia es un problema adquirido en la lectoescritura. Entonces, el disfasia sería el término más correcto, que también es como un sinónimo de lo que se llamó en un momento y que bueno, todavía algunos lo nombran así como trastorno específico del lenguaje, pero es un término que da lugar a bastante confusión, porque ya vamos a describir por qué. Pero bueno, esos son los diagnósticos diferenciales, ¿eh? Y como ven, el único que necesita estudios complementarios es el primero. Los otros son diagnósticos que se basan exclusivamente en las características clínicas y ningún estudio complementario me va a decir si un niño tiene autismo o trastorno del espectro autista o déficit intelectual o disfasia pura, sino que es la evaluación del neurodesarrollo por especialistas el que permite hacer esos diagnósticos diferenciales, ya sea por una evaluación clínica o a través de test específicos. Pero es fundamental hacer esto para hacer el tratamiento apropiado. Muchas gracias.